Muy buenas a todos y a todas, yo soy Andrea, para los que todavía no me conozcáis, y en el vídeo de hoy os traigo pues otro vídeo de limpieza para que nos motivemos todos juntos. En concreto va a ser una limpieza profunda de la cocina, que la verdad ya hacía falta hacerla. Espero que os guste el vídeo, ya sabéis que os podéis suscribir al canal si os gusta mi contenido, y si no queréis perderos nada de lo que voy subiendo podéis también activar las notificaciones y así estar al tanto de todo. Lo primero que hago siempre cuando voy a limpiar la cocina es vaciar el lavavajillas, porque nosotros lo ponemos en marcha justo pues la noche anterior para así al día siguiente encontrarnos con todo limpio. Entonces es lo que normalmente suelo hacer, pues lo primero de todo, vaciarlo, y ya después, si es necesario, meter las 4 cosillas que solemos dejar en el fregadero del desayuno o pues alguna cosilla de la cena que no haya cabido en el lavavajillas. Didn't I reassure you? Did you ever do those things for me? I don't mind complicated, but the line is crossed. I'm waiting for a sincere apology, but you can't when you're with me. You need to find a way. Me he dejado tanto esa cazuela como la cafetera fuera para fregarlos ahora a mano, porque esta cazuela, aparte de que la quiero utilizar después para hacer una receta que os la enseñaré también al final del vídeo, pues es que ocupa muchísimo espacio en el lavavajillas. Ya sabéis que el que tenemos nosotros es de los pequeños, entonces claro, si meto esta pedazo cazuela me ocupa ya pues una bandeja entera y pues eso, que es demasiado grande para meterla. Y la cafetera básicamente porque la tengo que utilizar justo para el día siguiente. Yo tenía que trabajar, para vosotros bueno pues no es otro día distinto. Para mí pues era todavía día de labor, entonces tenía que utilizarla y me la tenía que dejar también limpia. Sorry, didn't I do the best I could? You have high expectations. Oh, I know that you've explained that, how I should prove myself. Una vez ya habiendo fregado esas 2 cosillas, bueno, por aquí Copi la había pisado sin querer y se había quejado. Y si es que son unos mimosos, voy a secarlas y así ya las dejo guardadas para que no me molesten a la hora de limpiar el resto de cocina.
Por aquí ya nos ponemos en marcha con la limpieza de la cocina, y lo primero de todo va a ser llenar ese barreñito con agua y un chorrito de amoníaco perfumado con detergente. Yo el amoníaco para mí es el producto estrella a la hora de limpiar la cocina, sobre todo el que lleva detergente, porque ya aparte ya te lleva jabón, entonces pues limpia el doble que el normal. Y me voy a estar ayudando de esa mopa junto con una bayeta especial de cristales, que para mí son las mejores para limpiar este tipo de cosas, porque no dejan nada de pelusas. Y ya os digo, el producto amoníaco con detergente, yo es la manera en la que limpio la cocina y es como mejor se me queda todo súper brillante, sin nada de grasa y todo perfecto. Me paso a la zona de la encimera. Primero de todo lo voy a despejar para no tener nada por medio y así poder limpiar mucho mejor. Obviamente si no tenéis esta mopa pues lo hacéis a mano, pero es que a mí me cuesta mucho menos hacerlo de esta manera y así no tengo que estar subiéndome y bajándome todo el rato de la banqueta. Lo hago todo así con la mopa y llego muy bien a todos los lados. Ya os digo, el único producto que voy a estar utilizando en la limpieza de hoy es el amoníaco con detergente. Siempre que limpio la vitrocerámica, una vez que ya la he limpiado pues con la bayeta y el producto, me gusta siempre pasarle una hoja de papel de cocina, porque la verdad es que le da el toque, la seca y la da un montón de brillo y parece nueva. Aquí en la mepansa voy a hacer lo mismo, voy a pasar la bayeta. Ya veis que estoy continuamente aclarándola. Lo que no voy a limpiar van a ser los filtros, porque es algo que suelo mantener bastante a diario pues limpio, entonces no he visto necesario pues que tuviera que limpiarlo. Entonces me parecía absurdo pues limpiar algo que estaba ya limpio. Entonces le voy a pasar la misma bayeta así un poco por encima por si acaso habría algo, pero vamos, que estaban bastante bien. Vuelvo a colocar las cosas en su sitio. A mí es que me gusta pues una vez lo he limpiado pues volverlo a poner todo tal cual estaba antes, porque si no me empiezo a agobiar y me aturullo. Una vez ya tengo eso puesto pues me paso al otro lado de la encimera y sigo haciendo exactamente lo mismo. En este rincón de aquí también pues voy a quitar todos los electrodomésticos, porque en las limpiezas que hago normalmente así diarias no los quito, simplemente paso la bayeta un poco por encima y un poco por delante. Entonces claro, pues por la zona de detrás se suele acumular bastante polvito, miguitas, así que nada, lo voy a despejar y así pues me aseguro de que se limpia todo bien. Travel, let's drive into the sunrise.
Mirad lo sucia que está el agua, y eso que solamente he limpiado la parte alta de los armarios, un poco el frontal y la encimera, así que la voy a cambiar, voy a poner agua limpita y a volver a echar otro chorrito de amoníaco y a seguir limpiando la zona baja de la cocina. ¿Alguna vez me habéis dicho cuando me veis así limpiar los muebles de la cocina o el frontal, así de los azulejos y tal, que si no seco una vez lo he limpiado? Y como veis, no. O sea, yo paso la bayeta súper bien escurrida y os diría que casi al momento de haberla pasado se secan. Y yo no he notado ni que se me queden así empañados, ni con sombras, ni nada de nada. O sea, se me quedan súper brillantes. No sé si será por el tipo de armario, el tipo de material o por el producto que utilizo. No tengo ni idea, pero yo no he notado nada y la verdad es que de esta manera, así tal cual los limpio, la verdad es que se me quedan súper bien. Estoy insistiendo bastante con la bayeta en esta zona baja de los armarios porque son los armarios que normalmente tocamos a diario, los de arriba no, obviamente. Entonces, bueno, hay manchitas que se quedan como pegadas y si no froto bien, pues no se terminan de limpiar. Es lo que tiene tener armarios blancos en la cocina, que son muy bonitos, pero a nada que se cae algo o que salpica, pues las manchas se notan muchísimo. Me paso a la zona de detrás, justo donde la mesa y donde tengo el arcón. Voy a despejar toda la superficie y a correrlo todo hacia adelante para poder limpiar mejor toda esa zona de detrás. Porque bueno, debajo de la mesa pues lo limpio a diario con el aspirador, pero por ejemplo detrás del arcón o detrás de la nevera pues eso lo limpio una vez cada 1000 años, como digo yo. Entonces hoy era el día y pues lo voy a separar todo bien para poderlo pues aspirar y ya os digo, limpiar mejor. Voy a volver a poner otra vez la bayeta en la mopa para poder limpiar tanto esta parte del armario como toda la pared entera. Voy a aprovechar también, ahora que he separado pues el arcón de ese hueco, para limpiar esa zona baja, que es la que normalmente pues no tengo tanta accesibilidad como la zona de arriba, que es la que está libre, por así decirlo.
vuelvo a poner el arcón junto a la pared. Y ahora que tengo pues la mesa separada, voy a aprovechar para limpiar pues un poco el arcón por los lados, porque al igual que os he dicho antes, en la zona de la encimera donde tengo la freidora y tal, que a diario lo suelo limpiar así un poco por encima sin quitar nada, pues con el arcón me pasa lo mismo. Lo suelo limpiar por arriba y por adelante, pero este lado, que es el que tengo pegado a la mesa, pues no lo limpio tan de seguido. Voy a pasar un poquito el aspirador porque al haber echado las cosas hacia adelante han salido bastantes pelusitas, y para no llevármelas en las zapatillas pegadas pues lo voy a limpiar y así me aseguro de no pisarlas. Voy a pasar también el aspirador por la zona de allí adelante, que es por donde tengo el arenero y demás, porque, bueno, pues ya sabéis que a los gatos les gusta estar por medio cada vez que yo me pongo a limpiar. Entonces el pequeño había entrado y se había puesto a jugar con el pienso y me lo había tirado todo al suelo. Entonces, pues bueno, no me costaba nada volver a pasarlo por esa zona de ahí. Y también voy a aprovechar para pasar un poquito la bayeta a la madera de la mesa y a la madera de las banquetas, que esto la verdad es que se me olvida siempre hacerlo y pues cogen bastante suciedad. Me paso a la zona de detrás, ya veis que voy así organizándome como por trocitos. Y nada, lo mismo, cojo la mopa y le voy a dar bien a este armario, que este armario es el armario de la despensa. También voy a pasar un poco la bayeta por la nevera, que oye, la verdad es que se quedó bastante brillante y súper bien. Y también, ya que estaba, pues le voy a dar a la zona de la puerta, la que da hacia la cocina, pues también, para dejarla ya limpia. Aquí, al igual que he hecho con el arcón, voy a sacar la nevera hacia adelante, que la verdad que esto no lo había hecho desde que llegué aquí a vivir, así que suponía que habría bastante pelusa. Como estáis viendo, bueno, aunque yo haga una limpieza así profunda de la cocina, la verdad es que como la mantengo de normal bastante limpia, pues aunque se me vea aquí haciendo una limpieza de absolutamente todo, no me estoy matando tampoco a limpiar, porque no me hace falta tampoco ponerme ahí a frotar a saco para limpiar la cocina, porque en realidad estaba bastante bien. O sea, no sé si me estoy explicando. Me refiero a que si tú llevas un mantenimiento de las cosas y no das pie a que se ensucien del todo, luego a la hora de hacer la limpieza más completa, pues la vas a hacer muchísimo más rápido que si tú no llevas al día pues las cosas de la casa, que entonces vamos, te pegas ahí un palizón a limpiar que pa' qué. Bueno, ya la cocina así en general la tengo ya limpia, entonces me paso con el horno y con el microondas. Aquí en el horno voy a utilizar el spray limpiador de hornos de Mercadona. Me digo que sea de Mercadona que de Carrefour, que me encantan los dos muchísimo. Lo voy a dejar actuar como una media hora más o menos, sin encender el horno, porque no hace falta con este producto. Y para el microondas lo que voy a utilizar va a ser en un bol, voy a exprimir un limón,
Voy a cortar también la cáscara porque me va a servir de igual manera que el zumo y así pues lo termino de aprovechar. Y lo voy a llenar también con un poquito de agua. Lo voy a dejar como unos 5 minutos, de 3 a 5 minutos, depende de cómo tengáis vosotros el microondas de sucios. A mí con 3 minutos ya me fue suficiente. Vais a ver lo bien que queda el microondas limpiándolo de esta manera. También voy a limpiar el plato, lo voy a fregar y nada, aquí pues con la bayeta voy retirando todo el producto, no, porque no es producto como tal, pero sí pues el vaporcillo que se ha creado del zumo de limón. Y de verdad, o sea, de esta manera la grasa sale sola. Aquí ya habían pasado más o menos como unos 20-30 minutos, así que le voy a dar con el nanas porque sí que había algo de suciedad pegada en la parte de abajo del horno. Entonces, para asegurarme de que se quita todo bien, pues le voy a dar un poquito con el nanas, que en realidad con este producto apenas tienes que frotar, así de esta manera se quita estupendamente. He quitado también la goma de alrededor para limpiarla un poquito porque ahí también se queda la grasa. Y nada, como veis con la bayeta voy limpiando, o sea, aclarando el producto y aclarando también la bayeta en el grifo. Voy a sacar la puerta del horno. Como veis es simplemente tirando las pestañas hacia mí y levantando la puerta como si la iría a cerrar. No todos los hornos son iguales ni todos los hornos se abren de la misma manera, pero vamos, supongo que los hornos de este estilo pues serán todos muy parecidos. He quitado la puerta básicamente para limpiar el cristal de dentro, porque no sé si lo sabíais, pero ahí también se suele ensuciar y luego se ven todos los churretes de suciedad por ahí por el cristal, que tú lo limpias y dices, joder, es que no sale la suciedad, parece que está sucio, pero es que en realidad está la suciedad por dentro. Entonces de esta manera consigues sacar el cristal de dentro y lo puedes limpiar y te queda el cristal perfectísimo, o sea, increíble. Además es que es súper fácil quitarlo y ponerlo, o sea, simplemente hay que desatornillar los tornillos que tiene a los lados y listo, o sea, es que no tiene más, es muy simple. Para volver a encajar la puerta, lo mismo, la ponéis así inclinada, tiráis hacia vosotros, metéis las pestañas hacia adentro y ya tenéis la puerta encajada, así de simple. No os he dicho, ¿vale? Pero estoy usando otra bayeta, es de la misma clase pero otra distinta, y estoy limpiando el cristal como hago con todos los de casa, con la mezcla de vinagre de limpieza y agua. Por aquí voy a terminar de limpiar pues el fregadero, que ha sido lo último que he limpiado, pero como tenía que andar fregando y tal, pues no quería volver a ensuciarlo, entonces lo he dejado para lo último. Como siempre hago, con la crema esta imitación al Cif, que es de la marca Carrefour, que huele a limón, que me gusta muchísimo para limpiar el fregadero. Y estoy usando también el estropajo, que tenía un poquito de jabón de este para lavar los platos, y lo estoy aprovechando para jabonarlo todo bien y aclararlo. Por último, en la limpieza de la cocina, pues voy a aspirar bien el suelo para asegurarme de que no queda pues ningún pelito, ninguna pelusa, ninguna miga, porque así ahora después pues lo friego todo y sé que el suelo está perfecto. Por cierto, os he dicho antes que os iba a enseñar a continuación una receta, pero no os he dicho de qué.
voy a hacer conejo en salsa. Esta receta pues la ha hecho de toda la vida mi madre y mi abuela y a mí es que me encanta, entonces pues bueno, pues obviamente pues yo las copio y también hago pues sus recetas en casa, así que os las quería enseñar para los que os guste el conejo, pues que podáis hacerlo de otra manera distinta si es que os apetece pues probarla. De todas maneras la receta ya sabéis que la vais a ver así pues como veis el vídeo en cámara rápida. Os dejaré en la cajita de descripción la receta paso a paso y todos los ingredientes para que lo tengáis a mano, ya lo sabéis. Para esta comida de hoy voy a estar utilizando una bandeja de un conejo entero troceado. Yo lo cojo troceado ya pues para no volverme loca y tener lo que hacer aquí en casa. Una cebolla entera. Voy a estar cortando 4 dientes de ajo, almendras o nueces naturales, 3 cucharadas de tomate casero triturado, natural, una cerveza en lata, un Starlux de carne y pimientos en tiras, que yo en este caso, pues al igual que el tomate, los uso de la conserva que hace mi madre. En una cazuela con un poco de aceite esperamos a que se caliente y lo que vamos a hacer primero de todo va a ser dorar un poquito los ajos para que coja ese aceite pues el regustillo del ajo, y además de que luego estos ajos pues si queréis los podéis aprovechar al igual que hago yo. Una vez que se doran voy a echar también el conejo, toda la bandeja entera, por lo mismo para que coja color y se dore un poquito por fuera. Y no os he dicho, pero a este conejo pues le vamos a echar un poco de sal, eso ya al gusto de cada uno. Cuando ya veamos que se ha hecho un poquito, lo vamos a sacar a un plato y lo vamos a dejar ahí hasta que hagamos el resto de cosas para después pues añadirlo a la cazuela. Los ajos, lo que os he dicho, si los queréis reservar para luego echarlos, eso ya como os guste a cada uno, si no pues los tiráis y punto. A nosotros nos gusta aprovechar el higadito del conejo para echarlo en la propia salsa, pues porque nos gusta, ¿vale? Esto es muy particular, sé que no a todo el mundo le gusta, pero vamos, que si os gusta, pues lo podéis aprovechar tal y como hago yo aquí, y si no, pues lo mismo, lo tiráis y ya está, porque esto la verdad es que tiene un sabor un poco peculiar. El higadito se hace bastante rápido, entonces cuando veis así que ha cambiado un poco de color ya es más que suficiente, porque luego lo picaremos junto con las almendras o nueces para añadirlo en la salsa. Aquí lo que estoy haciendo es pues dorar un poquito la cebolla, y esto es lo que yo os decía, he picado tanto el higadito como un puñado de nueces, porque yo almendras no tenía. Las nueces las utilizo para darle ese toque crujiente a la salsa, porque sinceramente no da nada de sabor, pero nos gusta ese toque crocante. Hemos añadido en la cazuela junto con la cebolla el conejo, también la picada del higadito y las nueces. Voy a añadir también las 3 cucharadas de tomate triturado, en este caso es casero, pero vamos, que el de lata que venden en el supermercado también nos vale perfectamente. Lo removemos un poquito y vamos a echar pimientos. Yo de un bote estos de cristal utilizo la mitad para echarlo ahora antes de que se haga el conejo, y luego ya cuando se haga el conejo echo otros pocos, porque cuando lo dejamos al fuego al final se deshacen tanto que no se van a notar. Por aquí he hecho un Starlux de carne y una lata de cerveza, y lo vamos a dejar al fuego todo. Una vez que hace chup chup, pues al 5 más o menos, una media hora hasta que se haga todo completamente. Y nada, a continuación os dejo con el resultado final. Espero que os haya gustado el vídeo y que si probáis la receta pues ya me diréis qué tal. Os mando un besazo enorme, que deis like al vídeo y que os suscribáis y todo eso que os digo siempre. Y nada, que os veo el próximo domingo. Adiós.